semana pasada, Pastor nos trajo una muy buena enseñanza y creo que quedó muy claro el principio de los capítulos, o del capítulo tercero, los primeros 3 versos. Hoy vamos a continuar con el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así es de que yo le voy a pedir que no, cuando tenga su Biblia abierta, no la mueva de ahí. Inclusive aunque yo mire otros textos, usted quédese en los textos que están ahí, porque le van a hacer sentido lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Abra su Biblia, por favor, en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y vamos a leer un poco. Quiero que se quede en el contexto de lo que hemos estado viendo por estos últimos, ya un par de meses, creo. La predicación expositiva es esto, es tratar de extraer el centro del texto, vaya, y va por supuesto dirigido con todo el contexto de lo que se está hablando, pero la predicación expositiva va a la raíz del por qué se escribió dicha carta. Entonces no es una forma aplicativa como hemos muchas veces escuchado, sino que es más bien expositiva, pero a la misma vez el mismo mensaje en consecuencia trae una aplicación propia e individual para cada uno de nosotros, totalmente individual. Así es de que trate de tomar lo suyo. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oremos. Señor, una vez más estamos delante de ti, frente a estos textos que sin duda provocan inquietud, Señor, dolor, pensar, Señor, donde nos revela dónde estamos en nuestra vida íntima contigo. Y yo te ruego que esta palabra que se puede predicar el día de hoy pueda de alguna forma también mostrar en dónde se encuentra cada una de las personas que estará escuchando esta predicación. ¿Dónde se encuentra espiritualmente hablando, Señor? Esta palabra, Padre, nos enseña claramente, sin tapujo alguno, Señor, sin tonos grises, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque la seriedad y la claridad de tu palabra, Señor, no tienen forma de equivocarse. Háblale a tu iglesia, por favor, te lo ruego. Háblale a todos aquellos que estarán escuchando este mensaje durante la semana, o que lo están escuchando ahora. Señor, háblanos, por favor, te lo imploro. Te lo ruego en tu nombre divino, Señor, que tú nos convenzas de esto, Señor, que nosotros hagamos lo propio, lo debido, Señor, para agradarte. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, hermano. El capítulo 1 y el capítulo 2, más el capítulo 2, básicamente lo que hacen es exponer a los falsos maestros. O sea, les habla de una manera clara. O sea, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, hablan una tercera persona, pero de una manera directa y clara. Pero el capítulo 3 como que los deja a un ladito y ahora se enfoca en la conducta de los que están allí, de los que todavía quedan allí. En el capítulo 3 usted va a encontrar 2 cosas muy significativas. El Pastor Martínez habló de una de ellas la semana pasada
Y yo voy a continuar con otra de ellas el día de hoy. Va a hablar acerca de la conducta. El capítulo 3 habla acerca totalmente de la conducta. Aunque en el capítulo 4 va a volver a retomar la idea de los falsos maestros gnósticos, los va a volver a retomar, pero en el capítulo 4 está enfocado exclusivamente al daño que dichos falsos maestros están dejando dentro de la iglesia y cómo esas enseñanzas están afectando la conducta de dichos miembros de la iglesia. Que dicho esto, el capítulo completo de lo que trata es de la conducta, es de la conducta. El pastor nos habló un poquito acerca de lo que Dios hizo por nosotros por amor, y Él nos va a exigir algo también a partir de lo que vamos a ver el día de hoy. El amor de Dios se expresa de una manera clara en el verso 1, 2 y 3. Vimos diferentes doctrinas en todo esto, pero el día de hoy quiero que usted vea cómo Juan está preocupado porque los hijos de Dios vivan con una rectitud, y vuelve a introducir el tema del amor, y inclusive expresa cómo Dios es eterno y cómo los hijos de Dios tienen vida eterna con Él también, y cómo Dios es justo y cómo de alguna manera Dios espera que también sus hijos sean justos. Y también nos habla de cómo Dios nos ama y cómo también Dios espera que nosotros le amemos. ¿Okay? Así es de que es importante esto. Sin embargo, en el verso 4, ahora sí, quédese en su Biblia, verso 4. Sin embargo, en el verso 4 encontramos algo que nos va a ayudar mucho. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si leemos esto de una forma literal, todos estamos destituidos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque si usted regresa a primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra está en nosotros. ¿Qué dice el texto? Que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Sin embargo, el verso 4, Juan se vuelve ahora hacia los que viven en contra de la manera de Cristo, no de un pecado accidental, sino en contra de la manera de Cristo, como si no quisieran parecerse a Él, exponiendo claramente algo: la naturaleza de su comportamiento, la naturaleza de su comportamiento. Okay. Este verso 4 es interesante porque aquí Juan revela la verdadera naturaleza del pecado, hermanos. O sea, Juan expone de una manera clara, evidente, de dónde viene el pecado, de qué naturaleza viene. Y no es como actos aislados. No, en absoluto, no son actos aislados. Es una consecuencia de ciertas cosas que ocurren en este tipo de personas. Más bien son como actos originados de una forma totalmente pensada para ir en contra de las exigencias de Dios. Y Juan utiliza una palabra aquí. Vaya conmigo al verso 4, por favor. Todo el que practica el pecado. Ok, pecado, apunten los que apuntan esto, apunten. La palabra pecado, y lo vamos a ver más adelantito, en casi la mayoría de los escritos de Pablo, es la palabra amartía, que es pecado, es errar en el blanco. Es lo que significa la palabra amartía, errar en el blanco. Pero Juan no está hablando de eso. Juan en el verso 4 no está hablando de eso. Juan lo que está hablando en el verso 4 es de la palabra anomia. Anomia. La palabra anomia es a, sin o anti. Nomia, la palabra nomia es nomos, ley, sin ley. Mire, le pongo un ejemplo que usted lo conoce perfectamente. Usted ha escuchado la palabra autónomo. Autónomo. Normalmente se dan en las universidades, ¿verdad? La universidad autónoma en tal lugar, la universidad autónoma. Lo que está diciendo el título es que la universidad tiene sus propias leyes. La palabra auto es
yo, y la palabra nomo es ley. Cuando usted dice que usted es autónomo, es decir, que usted se rige por su propia ley. La iglesia no es autónoma. La iglesia es teónoma. O sea, teo, Dios, noma, ley. O sea, nosotros, la iglesia se rige por la estructura de la ley. Lo que el texto está diciendo a continuación es que las personas que viven siguiendo los impulsos de su propia vida no viven bajo una estructura de ley. O sea, rechazan la estructura de ley y viven bajo su propia estructura, que al final lo que se hace es negar, o sea, hacer a un lado la ley de Dios y decir, mi ley es superior a la ley de Dios. Es lo que quiere poner en relieve el apóstol Juan. El apóstol Juan, a diferencia del apóstol Pablo, cuando habla de la palabra pecado, el apóstol Pablo lo enfoca directamente hacia una actitud que la persona hace. Pero Juan se va más adentro todavía. Juan se va más adentro y Juan dice, no, es que lo hace porque se está rebelando en contra de la ley. Es anomiano. Está en contra de la ley. Por eso es que lo está haciendo. Ahora, si se da cuenta, Juan se mete no solamente a la parte externa de la persona. O sea, Juan se mete a la parte interna de la persona y empieza a expresar por qué se hace lo que se hace. Porque está en una total rebeldía en contra de la ley de Dios. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, me ha tocado llegar a hogares, me gusta mucho ir a esos hogares, donde a usted lo sientan a comer aunque no tenga hambre. ¿Verdad? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? O sea, hay muchos lugares donde usted lo sientan, ¿verdad? Y si no quiere, le ponen para llevar. ¿Verdad que sí? Porque es parte de la estructura de ese hogar o de esa familia. Usted ha ido a familias, a lugares donde la mamá siempre tiene, o sea, parece que va a llegar quién sabe cuánta gente, cazuelas de comida, ¿verdad? Comen todo eso porque nadie llegó toda la semana. Usted ha ido a lugares donde usted entra y usted se tiene que quitar el calzado. Se tiene que quitar el calzado, ¿verdad? No porque sean orientales, sino porque es parte de la ley de esa casa. La estructura de esa casa es que usted se quite el calzado. La estructura de esa casa es que los hijos acaban de su televisión o sus juegos a las 9 de la noche y después de la noche. O sea, es parte de la estructura de esa casa. Es parte de la ley de esa casa. Lo que está diciendo Juan es, cuando tú desobedeces y optas por vivir bajo tus propios estatutos, tú no estás viviendo bajo los estándares de esta casa. O sea, Juan se va más adentro. Ve al verso 4. Ve al verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, o sea, que no se sujeta a la estructura, infringe también, ¿qué dice ahí? La ley. Entonces la palabra pecado está íntimamente ligada ¿a qué? A la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, vamos a ver cómo lo dibuja Pablo, porque Pablo lo dibuja también, en una ocasión usa la palabra anomia, en 2 de Tesalonicenses. Yo se lo leo, no vaya ahí, yo se lo leo. Pero primero déjeme lo encuentro. Perdón, me adelanté un poquito. Toda persona que hace las cosas en contra de la ley, lo que realmente la persona está haciendo está rechazando la autoridad de Dios. Tengo que decir esto para que pueda comprender lo otro. ¿Okay? Y esto es revelador, hermano. Toda persona que no se sujeta, o sea, que prefiere hacer lo que la persona prefiere hacer, lo que está diciendo es, está rechazando la autoridad de Dios. Efesios 2:1 nos dice que aunque vivimos muertos en delitos y pecados, la buena noticia del Evangelio, es que Cristo vino precisamente con intenciones de salvarnos. O sea, la intención primaria de Cristo es salvarnos. Dice Lucas 4:18,
El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el Señor principia su ministerio, la credencial que él muestra es: yo no vengo de este. No, o yo no vengo de esta tribu. No, la credencial que él principia mostrando es la siguiente. Él toma el rollo, dice la escritura, y él expresa: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Evangelio, 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 evangelio. En otras palabras, buenas nuevas, buenas nuevas, buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Ok? Si relacionamos esto con el verso 4, usted se va a dar cuenta que aunque el verso 4 está enseñando la condición de quien realmente desobedece, también nos vamos a dar cuenta que la buena noticia del evangelio es que para esto vino precisamente el Señor. Y lo va a ver más adelante. ¿Con qué finalidad hizo esto el Señor? Con la finalidad de deshacer las obras del diablo. Vaya al verso siguiente. Vaya al verso siguiente. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. O sea, viene el Señor, dice el Señor a través de Lucas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha dado autoridad, me ha dado poder, con una encomienda únicamente: salvar. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar. Hermanos, vean la enorme diferencia entre el Antiguo Testamento y la ordenanza de pactos que había ahora al Nuevo Testamento y el sacrificio perfecto de Cristo. Yo quiero que vean lo siguiente. Mientras que en el Antiguo Testamento la persona, el sacerdote, sacrificaba para cubrir, escuche lo que dije, para cubrir el pecado del pueblo. El pecado solamente era cubierto. Sin embargo, el texto que estamos leyendo nos dice que Él quita, hermanos. Ahora, la palabra quitar aquí es de suma importancia, porque la palabra quitar aquí es volver a ser nuevo. Volver a ser nuevo. Pero yo no quiero que haya confusión en lo que voy a mencionar a continuación. No quiero que haya confusión, porque se puede prestar a justificaciones y no hay justificación en lo que voy a decir. Cuando estamos hablando de quitar los pecados, obedece una pregunta forzosa: ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados quita Cristo? Y la respuesta sería: todos. Entonces, Cristo quita mis pecados pasados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces eso me da licencia para pecar. ¿Por qué no? Juan nos va a contestar por qué no. De hecho, Juan nos contesta en el verso 9 por qué no. Pero quiero que quede claro: cuando el Señor perdona sus pecados presentes, pasados y futuros. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, usted cuando está en el lecho de muerte tiene que traer al sacerdote para que usted se confiese, y supuestamente a través de la Eucaristía, que no es otra cosa más que la Santa Cena, usted tenga una entrada, un acceso un poquito más amplio. Y si no pasa por ahí, bueno, pues lo rescatamos con una novena. Y si no pasa con una novena, pues le compramos su salvación momentánea. No está diciendo eso el apóstol Juan. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que la buena noticia del evangelio es que Cristo quita todos los pecados, y todos son todos, ¿verdad? Todos son todos. Lea conmigo otra vez el verso 5. Dice así el verso 5: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y expresa: y en Él
y en Él no hay pecado. Cuando estás pronunciando la palabra y en Él no hay pecado, Él no es de tu naturaleza. Es semejante a tu naturaleza, pero no es de tu naturaleza. La naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo es totalmente distinta a nuestra naturaleza, totalmente distinta, porque a razón nuestra necesitamos la unión materna y paterna para que exista un nuevo ser. A razón de Él no se ocupó esto. Solamente se ocupó dónde ocupara el embrión, en este caso el vientre de María, para que de él naciera un ser totalmente virginal. Entonces el texto dice lo siguiente: en él no hay pecado porque él no comparte su naturaleza, ni nosotros la hemos compartido con él, ni él con nosotros. Solamente hasta cuándo. ¿Hasta cuándo se comparte su naturaleza? ¿Hasta cuándo el ser humano puede tener la naturaleza de Cristo? Bueno, hasta que ocurre el verso 6. Todo el que permanece en Él. Cuando usted viene al nuevo nacimiento y cuando usted ha vivido el nuevo nacimiento, ocurre algo en su vida. Y de hecho, hermanos, los estudiosos no pueden descifrar cuándo ocurre el nuevo nacimiento. De verdad, no pueden descifrarlo. Sin duda no ocurre cuando usted confiesa sus pecados. Ahí no ocurre. De verdad, no. Es más, la persona no sabe cuándo nació de nuevo. La persona empieza a experimentar ciertos cambios en su vida. Y ese es el claro ejemplo de que la persona ha nacido de nuevo. Pero la persona no sabe. Así es que Juan no se va a meter en cuándo ocurre esto. Juan lo que está diciendo solamente es: todo el que permanece en Él. El que permanece en Él ha pasado por el nuevo nacimiento. La palabra dijera más de esta forma: todo el que vive en Él, todo el que habita en Él, todo el que tiene residencia con Él, todo el que vive en Él, no peca. Pero ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que no peca cuando el verso 3, 4 y capítulo 1, verso 10 está diciendo que hemos pecado. ¿A qué se refiere la palabra no peca? Porque estamos, o hay una contradicción aquí, o se está contradiciendo el texto bíblico, o escuche esta palabrita, o hay una paradoja aquí. La paradoja es una aparente contradicción, pero que usted encuentra solución en algo más profundo todavía. Esa es la palabra paradoja. Lo que estamos viendo aquí no es una contradicción, más bien es una paradoja. Y encontramos que tiene solución si nos sumergimos un poquito más. En el verso 6, el apóstol Juan quiere provocar la pregunta que todo creyente debe de hacerse. Y la pregunta es: hermana Morín, ¿soy creyente o no? Esa es la pregunta que todo creyente debe de hacerse. Y es lo que el apóstol quiere provocar. El que permanece en Él, no peca porque todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pero la palabra pecar aquí tiene una connotación muy clara que vamos a ver a continuación. Juan define más explícitamente lo que significa permanecer en Dios, que no es otra cosa que abstenerse del pecado con la mira de ser más como Él. La pregunta: ¿y cómo es Cristo? Bueno, Cristo es santo. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El único medio para permanecer en Cristo, hermanos, sin duda es conocerlo, amarlo y obedecerlo. Sin esto es imposible responder al llamado de permanecer y en consecuencia a no pecar. Yo no disminuyo. El llamado es alto. El llamado es alto. Todo el que permanece en Él no peca. Ok. Pero yo he pecado. ¿Qué nos está diciendo el texto? Pareciera que, si usted se queda en el 6, pareciera que el apóstol está ordenando una desconexión momentánea, una desconexión absoluta que es imposible que hagamos mientras estemos en el cuerpo. Pero el texto no está diciendo eso. Escuche, todo el que permanece, así dijera de una manera original, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando. Hermanos,
el texto dijera así de una forma original: todo el que permanece unido a Él no sigue pecando. Está dando una connotación, como un énfasis muy claro, hermanos, a la práctica continua del pecado. Es por eso que la parte final de este texto dice: todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, la mejor manera de que una persona queda expuesta en cuanto a su vida personal, si es creyente o no, es qué tanto rechaza el pecado en su vida. Ahora, este rechazo es una forma diaria, hermanos, y sin tregua hasta que usted fallece. Y esto nos apunta a algo. El engaño, yo les dije que en el capítulo 3, Juan no va a hablar directamente de las falsas enseñanzas, pero Juan va a hablar de las falsas enseñanzas. O sea, Juan no va a hablar de los falsos maestros. Juan va a hablar de lo que dejaron los falsos maestros. Por eso es que el verso 7 dice: hijitos míos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Porque tales personas, su madurez espiritual la relacionaban con el supuesto conocimiento, y el tal conocimiento les hacía creer que el pecado no tenía validez en su vida. O sea, que podían conocer todo lo que podían conocer, pero mientras ellos conocieran, el pecado no les afectaba, porque ellos eran tan espirituales que su carne no tomaba ninguna posesión en su espíritu. Entonces decían: yo con mi carne puedo hacer lo que quiera. Escuchen lo que estoy diciendo, yo con mi carne puedo hacer lo que quiera porque yo soy espiritual. Mire, le pongo otro ejemplo. Hoy en día vemos a muchos celebridades, vamos a poner celebridades que de un momento a otro se tornan cristianos, pero después se sabe algo de ellos. Y ellos dicen: no, es que en mi vida privada yo soy esto, y en mi vida pública yo soy esto. Es algo similar lo que está pasando aquí. Es algo muy similar. Pero el apóstol Juan va y apunta a las enseñanzas que han menguado, que han dañado, que han debilitado a la iglesia. Y dice: hijitos míos, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Dice: el que practica la justicia es justo, así como, y vea la palabra que sigue a continuación. La palabra Él está escrito con letras mayúsculas, así como Dios es justo. Ahora, la comparación va más allá todavía. O sea, hijitos, no se dejen engañar, porque así como Él es justo, vea el texto: hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Pero primero, en el verso 6 nos dice que el creyente debe permanecer en Cristo, y es la única causa por la que se renuncia a pecar. Pero ahora en el verso 7 nos dice: hijitos míos, que nadie os engañe. ¿Cómo podemos entender la unión de estas dos frases? De la siguiente forma: la justicia de Dios es descifrada de la siguiente manera: en que nosotros debemos amar. O sea, cuando el texto 7 está diciendo: el que practica la justicia es justo, la palabra que sale, porque se repite 3 veces, es la palabra justo. Yo debo de entender qué significa la palabra justo. Y la palabra justicia de Dios se puede traducir de una manera muy sencilla. La justicia de Dios consiste en 2 cosas: amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Otra vez, la justicia de Dios se puede plasmar de una manera muy sencilla: amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. El verso 7 nos dijera de esta manera: hijitos míos, que nadie os engañe. Dios ama la obediencia y aborrece el pecado. Y Dios demanda exactamente lo mismo de ti. Exactamente lo mismo de ti. Y lo enlaza. Es que usted se da cuenta que Juan no utiliza tonos grises. Es que Juan se va recio, hermanos. Vea el verso 8. Vea el verso 8, por favor.
Aquí el apóstol alude a una palabra, la palabra práctica. La palabra práctica aquí quiere decir un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. El que practica el pecado, ¿qué dice? Y luego, ¿qué más dice? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Gracias, hermano. Para destruir las obras del diablo. No debemos olvidar que la carta es enviada a la iglesia. La intención del apóstol, como hemos visto, es desenmascarar las infiltraciones o las enseñanzas que han dejado los falsos maestros, que pretendían de alguna manera desvirtuar la verdadera enseñanza que los apóstoles habían dejado. Y estos falsos maestros usurpaban una falsa moralidad y una falsa ética. El daño que estos falsos maestros dejaron fue tan atroz, hermanos, tan atroz, que muchos creyentes se fueron en pos de estas enseñanzas. Y lo peor, muchos estaban por emigrar a este tipo de comodidad. Pero no olvide, la línea de discusión no ha cambiado. La línea es la misma. Este texto está hablando de la vida privada y pública de quien se hace llamar creyente. Pero, y es que esto es lo bueno del evangelio, hermanos. Pero la intención del texto bíblico no es solamente exponer al creyente o exponer a la persona. Esa no es la intención únicamente. O sea, el texto nos dice de la siguiente forma. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, si nosotros nos quedamos con esto, parece que ya te expuso, ya estás ahí expuesto, o nos expuso, ya está ahí. Pero el punto no es ese, hermanos. El punto no es ese. El punto va más allá de eso todavía. La intención no es solo descubrirlo y dejarlo así. Aunque no podemos negar que la declaración es dura y es directa, pero también lo es el medicamento. Pero también es la solución. El verso 8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La primera parte, este texto lo podemos dividir en dos formas, en dos áreas, o lo podemos dividir simplemente en dos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o esa es una parte. Si nos quedamos con eso, hermanos, a llorar todo el mundo. A llorar todo el mundo. Pero la segunda parte del texto dice, pero para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para esto apareció precisamente el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esa es la buena noticia del evangelio. Mira, hermano, cuando usted va con el médico, usted va porque tiene un dolorcito cualquiera. Usted se toma una aspirina o no sé qué se tome, pero no se le quita. Usted va con el médico y el médico le dice que usted está enfermo de una situación gravísima, que está a punto de la muerte, que vaya comprando el café, ¿verdad? Porque ya se lo van a cafetear. Y si usted se viene con eso, usted se viene totalmente destruido. Esa es la primera parte del texto. Sin embargo, Cristo nos da la solución al problema, dicho de otra manera, para que la persona entienda que necesita salvación, tiene que saber que está perdido. A ver, otra vez. Mire. Para que una persona comprenda que está enfermo, se le tiene que diagnosticar que está enfermo. De lo contrario, la persona no sabe que está enfermo. ¿Me entiende ahora? Ok. Eso es lo que hace este texto bíblico. Este texto bíblico nos dice, hay enfermedad, pero Cristo tiene la solución. Hay una enfermedad, pero Cristo tiene la solución. Hay un grave problema entre las personas que supuestamente nacen entre las bancas de la iglesia. Y el problema es que a veces no saben de qué arrepentirse.
Porque consideran que el pecado de ellos no es como el pecado de aquel que acaba de llegar. No, de verdad, hermanos, y es grave, ¿eh? Peor aún, muchas de estas personitas, muchas de ellas, se consideran que son tan justas, que se sienten superiores a los que están allá afuera. Sin embargo, el texto bíblico le está hablando ¿a quién? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. A la iglesia. Y el texto nos dice, el que practica, vea esto, vea cómo podemos quebrar el texto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Esta es la enfermedad. ¿Ok? Esta es la enfermedad. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Esta es la solución. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Dar una realidad, pero otorgar una solución. Nos abre la puerta al verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es. Pero aquí la palabra pecar tiene una connotación. Aquí la palabra pecar tiene una connotación. Y la connotación es la que está arriba, la práctica del pecado. Entonces, hermanos, la predicación expositiva lo que hace es que toma un texto bíblico y lo abraza con el libro, o mejor dicho, lo abraza con el texto anterior, lo abraza con el capítulo, o lo abraza con el libro, o en ocasiones lo abraza con otros más textos bíblicos de otros libros, Nuevo y Antiguo Testamento. En este caso, el contexto inmediato es lo que está atrasito, y es la práctica. Venimos hablando de la práctica del pecado. Por eso es que nosotros no podemos extraer un texto y hablar de ese texto y literalizar el texto, porque el texto trae historia. El texto trae historia. Si usted le manda una carta de amor a su novia y usted le está explicando a su novia todo lo que usted siente por ella, pero entre eso que usted le está explicando a la novia, le empieza a decir que se le rompió su zapato y que se le miraban sus dedos feos, y la esposa lee que se me rompió el zapato y se me miraban los dedos. No, él está hablando que se me rompió mi zapato y se me están mirando mis dedos feos. Pero tomó un texto de ahí y lo tomó para ella y lo literalizó. No está diciendo eso. Tiene que leer toda la carta para que sepa de qué está hablando la carta. Si nosotros sacamos el texto anterior y lo literalizamos, hermanos, olvídese. Pero el 9 nos abre un panorama todavía más extenso. Más extenso, y dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Parece que encontramos, ¿verdad? Otra vez una contradicción, pero no la hay, hermanos. No hay ninguna contradicción aquí. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado y no puede pecar. Como que, bueno, practica el pecado y luego dices que algo está ocurriendo aquí. Esto no es ninguna contradicción. La única manera de que el creyente no peca es, ponga atención, la única manera de que el creyente no peque es cuando reciba un cuerpo glorificado, es cuando pase a la presencia del Señor y reciba un cuerpo incorruptible. Pero de eso no está hablando el texto bíblico. O sea, el texto bíblico no está hablando de eso. El texto bíblico está hablando de otra cosa. Cuando el texto dice no puede pecar, se refiere a que el creyente nacido de nuevo, en quien la simiente de Dios habita por medio del Espíritu Santo, no se lo permite. ¿Qué no le permite? Tener como hábito al pecado en su vida. Hermanos míos, hay una seguridad que usted y yo tenemos, y la seguridad es de que vamos a pecar. Vamos, o sea, eso es. Mientras estemos en esta carne vamos a pecar. El punto es que usted no le llama pecado a su pecado. Ese es el problema. Porque como usted no ha matado a nadie, porque usted no se ha emborrachado, porque como usted no se ha drogado, usted considera que el comerse a su hermano pues no es pecado, ¿verdad? El vivorear a su hermana pues no es, el envidiarle la bolsa a su hermana, ¿verdad?
Nosotros los hombres no tenemos ese problema, gracias a Dios. Tenemos otros que son igual de peores. De lo que está hablando el apóstol Juan es de tener como hábito el pecado en su vida. A eso se refiere la palabra no puede pecar. Además de que hay un factor muy importante. Cuando está diciendo el texto bíblico, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, tenemos que saber qué es la simiente de Dios. Y la simiente de Dios no es otra cosa más que el Paracletos, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien no le permite continuar ahí. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una piedrita en el zapato, hermanos. De verdad, es una piedrita en el zapato que le está moleste y moleste y moleste y moleste y moleste y moleste. Entonces el texto lo que nos dice es lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque el Espíritu Santo de Dios, vea lo siguiente, ¿pecamos, cierto o no? Sí. ¿Y quién está dentro de nosotros? ¿Y qué nos han enseñado? Que usted peca y el Espíritu Santo se va, ¿verdad? No, hermano. O sea, va a servir de dos cosas ahí. Sí, va a ser o como su abogado o como su acusador, tenga cuidado. O sea, el texto nos está diciendo que no practicamos el pecado, pero aún así pecamos, pero no practicamos el pecado. Pero cuando nosotros pasamos de pecar a la práctica del pecado, es simplemente porque el Espíritu Santo no está ahí. Pero si usted peca y le trae la piedrita en el zapato ahí, y está allí, o sea, le molesta, lo está llevando a una cosa. ¿A dónde lo está llevando? Vea lo siguiente. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y dice a continuación, y él no peca. Ok, no está diciendo que no pecamos accidentalmente, es no practica el pecado. O sea, se va a caer pero se va a levantar. Al final de cuentas, hermanos, podemos concluir con esto. Podemos concluir de la siguiente forma: el creyente va a pecar. El creyente va a pecar. Eso es seguro. Pero si verdaderamente el creyente es creyente, el tal se va a arrepentir. Y no va a utilizar esto que hoy aprendimos como una justificación o una excusa para pecar. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo es incomodarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta llevarlo al arrepentimiento. Póngase de pie, por favor. Señor, yo espero con todo mi corazón, Padre, que personalmente haya comprendido esto y que tus hijos también lo hayan entendido, Señor. Al final, Padre, creo que el texto es revelador. Es creyente solamente aquel que se arrepiente. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda producir en nosotros, generar en nosotros cambios que glorifican tu nombre. Te pido por tu iglesia, te pido por tus hijos, te pido por todos aquellos que no han podido conocerte todavía, pero que el día de hoy, Padre, les quedó claro que hay obras del diablo y hay obras justas. Y hemos andado en las obras del diablo y tú quieres ofrecernos el día de hoy la salvación. Hoy nos ha quedado claro que tú para eso viniste, para deshacer las obras del diablo. Y si hubiera una persona aquí, Señor, que quisiera entregar su corazón a ti, te ruego, Señor, te ruego que tú lo ayudes, que tú lo bendigas. Tu iglesia, Señor, necesita todavía seguirse educando más y más en ti. Necesitamos que nos sigas hablando como el día de hoy nos hablaste. Muchas gracias por esta carta, Padre, que no utiliza términos medios. Muchas gracias por esta carta que nos habla de vida o muerte, de luz o tinieblas, Señor, de verdad o mentira. Gracias, Señor, porque nos enseñas que o estamos contigo, Señor, o simplemente estamos contra ti. Gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado que
Para ser tus hijos necesitamos una estructura, y la estructura la encontramos únicamente por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que la gracia tuya nos bendiga en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. La semana pasada